los polvorientos senderos de un antiguo pueblo, bajo el sol implacable que bañaba las tierras del Antiguo Testamento, la vida se tejía con hilos de tradición y ley. Era una existencia donde las costumbres ancestrales dictaban el destino, y el honor de una familia era tan frágil como el cántaro de barro que transportaba el agua. En este contexto de férreas normas sociales y religiosas, la mujer, especialmente la que carecía de la protección de un hombre, enfrentaba un camino lleno de espinas. Su valor social a menudo se medía por su relación con el varón, siendo el matrimonio un pilar fundamental para su seguridad y estatus. En medio de esta realidad vivía Elara, una joven cuyo rostro, marcado por la tristeza, aún conservaba la delicadeza de sus años. Su mundo, que hasta hacía poco había sido un remanso de paz, junto a su esposo Josías, se desmoronó de forma abrupta y cruel. Josías, su compañero, su protector, el padre de sus hijos, había partido inesperadamente, arrebatado por una enfermedad repentina que nadie supo explicar. La noticia se extendió por el pueblo como un reguero de pólvora, dejando a Elara sumida en un luto que no solo era por la pérdida de su amado, sino también por el futuro incierto que ahora se cernía sobre ella y sus pequeños. La sociedad, antes amable y familiar, comenzó a mirarla con una mezcla de lástima y desdén. La viudez en aquellos tiempos era sinónimo de vulnerabilidad, casi una mancha. Sin un hombre que la representara, Elara se convirtió en un blanco fácil para la crítica y la sospecha. Las miradas furtivas y los susurros a sus espaldas eran el preludio de una marginación que se tornaría brutal. La pobreza, una sombra que acechaba a los desprotegidos, no tardó en golpear a su puerta. Los pocos bienes que poseían Josías y ella se disiparon rápidamente, y el hambre, un enemigo silencioso, amenazaba con devorar lo poco que les quedaba. La familia política de Josías, que en vida de él había mostrado una cercanía aparente, se esfumó como el humo. Las promesas de apoyo se desvanecieron con el último suspiro de Josías, dejando a Elara y a sus hijos completamente solos. El dolor del duelo, lacerante y profundo, se mezclaba con la desesperación más cruda. ¿Cómo podría una mujer sola, sin tierras ni recursos, alimentar y proteger a sus hijos en un mundo tan hostil? Cada amanecer traía consigo un nuevo desafío, una nueva batalla por la supervivencia. Elara, con el corazón destrozado, se aferraba a la fe que le habían enseñado desde niña, aunque cada día esa fe era puesta a prueba de una manera más cruel y despiadada. Pero el escarnio no terminó con la pobreza y el abandono. Pronto, los rumores más maliciosos comenzaron a circular, alimentados por la ignorancia y la envidia. Voces insidiosas sugerían que la muerte de Josías no había sido una casualidad, sino el resultado de algo oscuro, algo relacionado con Elara misma. Se hablaba de maldiciones, de pecados ocultos, de una mujer que había traído la desgracia a su propio hogar. Elara escuchaba estas palabras con el alma encogida, sin entender cómo la misma gente que antes la saludaba con respeto, ahora la señalaba con el dedo, convirtiéndola en una paria. La tristeza se tornaba en indignación, y la desesperación en una furia contenida. ¿Quién se atrevería a manchar la memoria de Josías y el honor de su casa con tales infamias? Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Lo que Elara no sabía, mientras luchaba por mantener a flote a sus hijos, era que la verdad sobre la muerte de Josías era mucho más compleja y siniestra de lo que los rumores sugerían. La repentina partida de su esposo había dejado un velo de misterio, un enigma que solo el tiempo, y quizás una búsqueda incansable, podrían desvelar. ¿Quién fue realmente responsable de la muerte de Josías? La respuesta, oculta bajo capas de engaño y traición, esperaba ser descubierta,
y su revelación cambiaría para siempre el destino de Elara y de aquellos que la rodeaban. Elara, con el corazón oprimido por la injusticia y la necesidad, intentó con desesperación encontrar algún tipo de sustento. Recorrió las polvorientas calles del pueblo, ofreciendo sus manos para cualquier labor, desde hilar lana hasta moler grano o acarrear agua. Sin embargo, en cada puerta que tocaba, encontraba la misma respuesta: una mezcla de desconfianza y rechazo. La estigmatización de ser viuda sin protección se había convertido en una pesada cadena que la arrastraba. Los hombres la miraban con recelo, las mujeres con envidia o desprecio, y nadie quería asociarse con una mujer sobre la que pendía la sombra de la desgracia. Su honor, una vez intachable, ahora era un manto desgarrado por las habladurías. Un día, mientras Elara intentaba vender unas pocas hierbas medicinales que había recolectado con dificultad, un anciano de voz atronadora y mirada penetrante se interpuso en su camino. Era Caleb, un hombre respetado en la comunidad por su supuesta sabiduría y su apego a las tradiciones, aunque su corazón albergaba una oscuridad que pocos percibían. Con un dedo acusador, Caleb la señaló en medio de la plaza, con la mirada de todos los presentes clavada en ella. «Miradla bien», clamó Caleb, su voz resonando con autoridad. «Esta mujer es la causa de la desgracia. Josías no murió por enfermedad, sino por una maldición que ella le trajo. Es una hechicera, una portadora de mal agüero, que ha deshonrado su casa y a su esposo». Las palabras de Caleb cayeron sobre Elara como piedras afiladas, hiriéndola profundamente. La comunidad, ya predispuesta por los rumores, se volvió aún más hostil. Las miradas de lástima se transformaron en expresiones de repulsión y miedo. Elara sintió el peso de 1000 ojos juzgándola, condenándola sin juicio. El desdén se convirtió en un odio silencioso, y el aislamiento en una prisión sin muros. Los niños que jugaban cerca se escondieron detrás de sus madres, que a su vez apartaban la vista, temerosas de la supuesta maldición. Las palabras de Caleb no solo la acusaban de la muerte de su esposo, sino que también la despojaban de su humanidad, convirtiéndola en un monstruo ante los ojos de su propio pueblo. Con el alma desgarrada, Elara huyó de la plaza, buscando refugio en la soledad de su humilde morada. Mientras sus hijos pequeños la miraban con ojos asustados, ella se esforzaba por contener las lágrimas, por mostrar una fortaleza que no sentía. Pero las palabras de Caleb habían despertado algo en ella, un recuerdo, una chispa de duda que se encendió en su mente. Justo antes de morir, Josías le había hablado de forma extraña, casi en un susurro febril, de una pequeña herencia, algo que nadie más conocía, algo que él había guardado con celo. Eran unos pergaminos ocultos en el fondo de un viejo cofre de cedro. Documentos que Josías había mencionado con una urgencia que en ese momento Elara atribuyó a la fiebre. Ahora, las palabras de Caleb, tan tajantes y venenosas, le hicieron cuestionar todo. Si Josías realmente había muerto por una maldición, ¿por qué habría de preocuparse por una herencia secreta? La idea de que la muerte de su esposo no había sido natural comenzó a germinar en su mente, regada por el veneno de las acusaciones. ¿Podría Caleb tener un motivo oculto para señalarla de esa manera tan cruel? La desesperación se transformó en una determinación férrea. Elara no podía permitir que la memoria de Josías fuera mancillada, ni que ella y sus hijos fueran condenados por una mentira. Decidió que, por el honor de su esposo y la seguridad de sus hijos, debía investigar la verdadera causa de su muerte. Los primeros intentos de Elara para defender su honor fueron torpes y llenos de miedo. Intentó hablar con algunos vecinos, pero estos la esquivaban, temerosos de la ira de Caleb o de la supuesta maldición. La búsqueda de pruebas se perfilaba como una tarea solitaria y peligrosa.
El Ara sabía que se adentraba en un terreno desconocido, lleno de trampas y enemigos invisibles, pero la imagen de sus hijos hambrientos y la sombra de la injusticia la impulsaban hacia adelante. La voz de Caleb aún resonaba en su mente, y con cada eco, la convicción de que había algo más, algo oscuro y oculto, crecía en su corazón. ¿Podría Caleb tener un motivo oculto para acusar a El Ara? ¿Un motivo que iba más allá de la simple tradición y el apego a las costumbres? La respuesta a esa pregunta se convertiría en su única esperanza. La respuesta a esa pregunta se convertiría en su única esperanza, impulsando a El Ara a tomar una decisión trascendental. Con el corazón latiéndole con fuerza, pero con una determinación renovada, se dirigió al viejo cofre de cedro que Josías le había mencionado. Con manos temblorosas, lo abrió, revelando no solo los pergaminos que su esposo había escondido, sino también una serie de documentos que arrojaron una luz inesperada sobre la vida secreta de Josías. Los pergaminos contenían registros de deudas, no de unas pocas monedas, sino de sumas considerables, contraídas con mercaderes influyentes de la región. La sorpresa de El Ara fue inmensa. Josías, siempre tan prudente y austero, ¿cómo había podido acumular tales compromisos financieros? La imagen que tenía de su esposo comenzó a resquebrajarse, revelando una faceta desconocida. La vergüenza se mezcló con la confusión. Mientras El Ara intentaba descifrar los intrincados textos, un golpe suave en su puerta la sobresaltó. Era Samuel, un amigo cercano de Josías, un hombre de mirada honesta y manos trabajadoras. Samuel había sido uno de los pocos que no se había unido al coro de acusaciones de Caleb, manteniendo una distancia respetuosa. Pero su presencia ahora, justo cuando El Ara descubría la verdad oculta de Josías, parecía una señal del destino. Con voz grave y los ojos llenos de empatía, Samuel le ofreció su ayuda, no solo con palabras de consuelo, sino con una revelación que heló la sangre de El Ara. Le dijo que Josías había estado siendo extorsionado. Samuel, con un nudo en la garganta, explicó que Josías había confiado en él sus temores más profundos. La extorsión, al parecer, estaba relacionada con un terreno familiar, una pequeña parcela de tierra que había pertenecido a la familia de Josías durante generaciones. Un terreno que, según Samuel, era codiciado por individuos sin escrúpulos. La historia de Samuel encajaba con las deudas que El Ara acababa de descubrir. Los mercaderes no eran simples prestamistas. Eran los ejecutores de una red de presión y amenaza. Josías no había pedido dinero por capricho, sino para satisfacer las demandas de quienes lo acosaban, intentando proteger a su familia y su legado. Una fría certeza se apoderó de El Ara. La muerte de Josías no había sido natural. No fue una maldición, ni una enfermedad del cuerpo, sino el resultado de una presión insostenible, de una trampa mortal tendida por avaricia y poder. La imagen de Caleb, señalándola en la plaza, cobró un nuevo y siniestro significado. ¿Estaba él también involucrado en esta red de extorsión? La rabia, contenida durante tanto tiempo, comenzó a arder en su pecho. Su esposo no había muerto en vano. Había sido una víctima, y ella, su viuda, no permitiría que su memoria fuera deshonrada con mentiras y acusaciones infundadas. Samuel continuó su relato, revelando la traición de un socio de Josías, un hombre en quien su esposo había depositado su confianza y sus esperanzas. Este socio, cuyo nombre Samuel no quiso pronunciar aún, había sido la pieza clave en el plan de extorsión. Había manipulado a Josías, lo había endeudado y finalmente lo había entregado a los mercaderes. La historia era un laberinto de engaños y codicia, y Josías, en su noble intento de proteger lo suyo, se había enredado fatalmente. El Ara sintió un escalofrío al darse cuenta del peligro que aún la rodeaba. Si Josías había sido asesinado por este complot, ¿qué pasaría con ella y sus hijos?
ahora que conocía la verdad? La carga de esta verdad la abrumó. No solo debía limpiar el nombre de Josías y el suyo propio, sino que también debía proteger a sus hijos de los peligros que acechaban. Eran pequeños, vulnerables, y dependían completamente de ella. La inocencia de sus miradas le dio la fuerza para seguir adelante. No podía desfallecer. La justicia para Josías y la seguridad para sus hijos se convirtieron en su única razón de ser. Elara miró los pergaminos y luego a Samuel, quien la observaba con una mezcla de pena y admiración. Sabía que no estaba sola en esta lucha, pero la pregunta persistía, como un eco inquietante en su mente. ¿Quién era el socio traidor y qué quería realmente? La respuesta a esa pregunta era la llave para desentrañar toda la red de engaños. La carga de esta verdad la abrumó. No solo debía limpiar el nombre de Josías y el suyo propio, sino que también debía proteger a sus hijos de los peligros que acechaban. Eran pequeños, vulnerables, y dependían completamente de ella. La inocencia de sus miradas le dio la fuerza para seguir adelante. No podía desfallecer. La justicia para Josías y la seguridad para sus hijos se convirtieron en su única razón de ser. Elara miró los pergaminos y luego a Samuel, quien la observaba con una mezcla de pena y admiración. Sabía que no estaba sola en esta lucha, pero la pregunta persistía, como un eco inquietante en su mente. ¿Quién era el socio traidor y qué quería realmente? La respuesta a esa pregunta era la llave para desentrañar toda la red de engaños. Con la información que Samuel le había proporcionado, Elara se dio cuenta de que necesitaba más que su propia intuición y las palabras de un amigo. Necesitaba pruebas irrefutables. La complejidad de las deudas y la extorsión sobre el terreno familiar de Josías la llevaron a buscar la ayuda de alguien versado en la ley y los documentos de la época. Su mente se posó en Benjamín, el escriba del pueblo, un hombre de edad avanzada, conocido por su meticulosidad y su profundo conocimiento de las escrituras y los contratos. Benjamín era sin duda un hombre justo, pero también era temeroso, reacio a involucrarse en asuntos que pudieran perturbar la paz de la comunidad o, peor aún, que lo pusieran en conflicto con las figuras de poder. Persuadirlo no sería fácil. Elara se acercó a Benjamín con cautela, llevando consigo los pergaminos de Josías. La luz de la tarde apenas se filtraba por la estrecha ventana de la casa del escriba, iluminando el polvo que danzaba en el aire. Con voz firme, pero con la vulnerabilidad de quien pide un favor que podría costarle caro, Elara le expuso su historia, la muerte de Josías, las deudas secretas y la extorsión. Detalló cómo había sido señalada y acusada por Caleb, y cómo Samuel le había revelado una verdad mucho más oscura. Benjamín escuchó en silencio, sus ojos escudriñando los pergaminos que Elara desplegó sobre su mesa. Su rostro, surcado por profundas arrugas, reflejaba una mezcla de curiosidad y aprensión. Tras un largo momento de reflexión, Benjamín accedió a examinar los documentos. Sus dedos ágiles se deslizaron sobre los viejos papeles, descifrando las intrincadas caligrafías y sellos. Pasaron días, y Elara visitaba a Benjamín con regularidad, la esperanza y la ansiedad luchando en su corazón. Finalmente, el escriba la recibió con una expresión grave. Había descubierto un complot, una maraña de transacciones fraudulentas y acuerdos secretos. Los documentos revelaban que el terreno de Josías había sido el objetivo de una elaborada estratagema para despojarlo de su propiedad. Y lo más perturbador de todo, el nombre de Caleb, el anciano acusador, aparecía repetidamente en los márgenes de varios de esos documentos, no como acreedor, sino como intermediario en algunas de las transacciones más turbias. El complot para robar las tierras de Elara no solo existía, sino que Caleb estaba implicado hasta el cuello. La revelación de Benjamín fue un shock, pero también una confirmación. La indignación de Elara se transformó en una determinación inquebrantable.
Samuel, al enterarse de la implicación de Caleb, se unió a Elara con renovado vigor. Su lealtad a Josías y su sentido de la justicia eran profundos. Juntos, Elara, Samuel y Benjamín formaron una alianza improbable, un pequeño faro de verdad en la oscuridad de la intriga. Samuel se convirtió en su protector, Benjamín en su estratega silencioso y Elara en el corazón valiente de la misión. Para sorpresa de Elara, la noticia del complot comenzó a extenderse discretamente entre algunos miembros de la comunidad que habían mantenido sus dudas sobre Caleb. Incluso algunos parientes de Elara, que antes se habían distanciado por miedo al estigma, comenzaron a acercarse, ofreciendo su apoyo, aunque fuera de manera discreta. Un rayo de esperanza se abrió paso entre las nubes de adversidad, iluminando el camino de Elara. Ya no era la viuda estigmatizada y sola. Ahora tenía aliados, y su voz, antes ahogada por el dolor y la acusación, empezaba a resonar con fuerza y convicción. Elara, que había caminado con la cabeza gacha, ahora erguía su postura. La verdad, aunque dolorosa, le había otorgado una fuerza que no sabía poseer. Había recuperado su voz, y con ella, la confianza para enfrentar a sus adversarios. La pregunta que ahora resonaba en su mente era inminente y crucial. ¿Cómo reaccionaría Caleb cuando Elara confrontara sus mentiras? La verdad, como una espada afilada, estaba lista para ser desenvainada. Elara, con una determinación inquebrantable, se dedicó junto a Samuel a la ardua tarea de reunir las pruebas definitivas contra Caleb. Benjamín les había proporcionado una base sólida, pero necesitaban más, algo que pudiera ser presentado sin lugar a dudas ante los ancianos del pueblo. Días y noches se fusionaron en una búsqueda minuciosa. Samuel, aprovechando sus contactos entre los mercaderes y en los círculos donde Josías solía moverse, logró obtener testimonios de algunos que, aunque reacios al principio, confirmaron la participación de Caleb en la extorsión a Josías. Estos mercaderes, temerosos de las represalias, hablaron en voz baja, pero sus palabras eran pesadas como piedras. Describieron cómo Caleb había actuado como intermediario, orquestando los préstamos leoninos y manipulando los documentos para que Josías cayera en una trampa de la que no podría escapar. La pieza clave, sin embargo, la encontraron en un viejo cofre que Josías había guardado bajo su cama, un lugar que Elara había evitado hasta entonces por el dolor que le producía. Dentro, entre ropas viejas y recuerdos, hallaron un documento que Benjamín identificó de inmediato como una falsificación burda, pero astutamente diseñada. Era una escritura de propiedad del terreno familiar, supuestamente firmada por Josías, pero con una caligrafía que no era la suya y un sello que no correspondía con el de la familia. Este documento, que Caleb pretendía usar para reclamar las tierras una vez que Josías no pudiera pagar sus deudas, era la prueba irrefutable de su engaño. La ira brotó en Elara, una furia justa que la impulsó aún más. Caleb, al percibir que la marea comenzaba a volverse en su contra, no tardó en reaccionar. Las acusaciones veladas en el pueblo, las miradas esquivas de algunos de sus antiguos aliados, le indicaron que Elara no se había quedado de brazos cruzados. Su miedo se transformó en una agresividad renovada. Intentó silenciar a Elara y a Samuel de varias maneras. Primero, a través de amenazas. Mensajeros anónimos les advertían de las consecuencias de su intromisión, de los peligros que corrían si continuaban desenterrando el pasado. Las palabras de Caleb, que antes habían sido sutiles y manipuladoras, ahora se volvían abiertas y brutales, prometiendo más acusaciones, no solo contra Elara, sino también contra Samuel, y sugiriendo la posibilidad de violencia si no desistían. La tensión en el pueblo se hizo palpable. Sin embargo, estas amenazas tuvieron un efecto contrario al que Caleb esperaba. La comunidad, que antes había aceptado sus palabras sin cuestionar, comenzó a dudar.
La persistencia de Elara, su valentía al enfrentar a un hombre tan respetado como Caleb, y la aparente desesperación de este último, sembraron la semilla de la sospecha. Los rumores, que antes condenaban a Elara, ahora giraban en torno a la posible culpabilidad de Caleb. La reputación de Elara, que había sido pisoteada y arrastrada por el lodo de la calumnia, empezó a ser restaurada lentamente, como un sol que emerge tras una tormenta. Las miradas de desprecio se transformaron en miradas de curiosidad, y luego en algunas de apoyo silencioso. El enfrentamiento público fue inevitable. Elara, con el apoyo de Samuel y bajo la atenta mirada de Benjamín, solicitó una audiencia formal ante el Consejo de Ancianos del pueblo. El día llegó, cargado de una expectativa tensa. La plaza central, donde solían impartirse las sentencias, estaba abarrotada. Caleb, altivo y con una expresión de desprecio, se presentó, confiado en su autoridad y en el peso de los años. Pero Elara no era la misma mujer que había llorado en silencio. Su voz resonó con una claridad y una fuerza que sorprendieron a todos. Presentó las pruebas, los testimonios de los mercaderes, cuidadosamente registrados por Benjamín, y finalmente la escritura falsificada, el engaño palpable de Caleb. El murmullo de la multitud se hizo ensordecedor. Los ancianos, que habían escuchado con rostros serios y ceños fruncidos, examinaron el documento con detenimiento. La caligrafía, el sello, todo gritaba fraude. La verdad sobre la muerte de Josías, la extorsión y el complot de Caleb se reveló ante los ojos incrédulos de la comunidad. El anciano acusador, el pilar de la moral del pueblo, era en realidad un hipócrita, un traidor que había manipulado la vida de un hombre para su propio beneficio. La máscara de Caleb se desmoronó, y su rostro, antes altivo, se contrajo en una mueca de derrota y de ira contenida. La pregunta ahora, pesada y ominosa, flotaba en el aire. ¿Qué castigo esperaría a Caleb por su traición y su engaño? El veredicto de los ancianos fue unánime e ineludible. Caleb, el hombre que había gozado de la confianza y el respeto de la comunidad durante décadas, fue condenado por sus crímenes. La sentencia, dictada con solemnidad, incluía la restitución de las tierras a Elara, una multa considerable que pasaría a manos de la viuda para su sustento y el de sus hijos, y lo más significativo, el exilio. Sería despojado de su posición y desterrado del pueblo para vivir sus últimos días en la soledad y el oprobio. La noticia se extendió como un reguero de pólvora, dejando una mezcla de conmoción y una extraña sensación de justicia entre los habitantes. Para Elara, la condena de Caleb trajo consigo una compleja amalgama de emociones. Hubo alivio, sí, un profundo y agotador alivio, al ver que la verdad había prevalecido y que el hombre que había destruido su vida y la de Josías pagaría por sus actos. Pero, sorprendentemente, también hubo tristeza. No era la tristeza por Caleb mismo, sino una melancolía por la pérdida de la inocencia, por el descubrimiento de la maldad intrínseca en el corazón humano, incluso en aquellos que se presentaban como pilares de la moralidad. Se dio cuenta de que, aunque había anhelado la justicia, la venganza, en la forma de la caída de Caleb, no le brindaba la paz completa que había esperado. La justicia era necesaria, un imperativo moral, pero la paz del espíritu era un camino más largo y sinuoso. La comunidad, una vez tan hostil y rápida para juzgar, se acercó a Elara con una humildad palpable. Uno a uno, o en pequeños grupos, los vecinos, los mercaderes y hasta algunos de los ancianos que al principio habían dudado de ella, le pidieron perdón. Sus palabras eran torpes, a veces balbuceantes, pero sinceras. Reconocieron su error, la ligereza con la que habían aceptado las calumnias y el sufrimiento que le habían causado. Elara escuchó sus disculpas y en su corazón luchó por perdonar. No era fácil. Las heridas eran profundas,
las noches de angustia, las miradas de desprecio, el miedo constante por sus hijos. Todo eso no podía borrarse con unas pocas palabras, pero sabía que aferrarse al rencor solo la mantendría encadenada al pasado. Con un esfuerzo consciente, asintió, aceptando sus disculpas, aunque el proceso de sanación interior aún estaba en sus primeras etapas. La viudez, aunque ahora con el apoyo de la comunidad y la restitución de sus bienes, seguía siendo un desafío formidable en el Antiguo Testamento. La ausencia de Josías, el padre de sus hijos, el compañero de su vida, era un vacío que ninguna justicia terrenal podía llenar. Sin embargo, su situación ya no era de desamparo. Tenía un hogar seguro, recursos para alimentar a sus hijos y, lo más importante, una red de apoyo que no había imaginado posible. Samuel se mantuvo a su lado, un amigo fiel y un protector silencioso, su presencia una constante fuente de fortaleza. Benjamín, el escriba, continuó ofreciendo su sabiduría y consejo. A través de todas estas pruebas, la fe de Elara, que había sido zarandeada y puesta a prueba hasta sus cimientos, emergió más fuerte y más resiliente. Había visto la oscuridad del engaño y la luz de la verdad. Había experimentado la soledad más profunda y el calor de la solidaridad inesperada. Entendió que la justicia divina operaba a menudo a través de manos humanas y que la perseverancia en la verdad era una forma de honrar a Dios. Su espíritu, antes abatido, ahora se elevaba, no con arrogancia, sino con una serena confianza en el camino que había recorrido. Las cicatrices permanecían, pero cada una era un testimonio de su capacidad para superar la adversidad. La pregunta que ahora resonaba en el corazón de Elara, mientras observaba a sus hijos jugar bajo el sol restaurado de su hogar, era más profunda que la mera supervivencia. ¿Podría reconstruir su vida, no solo materialmente, sino también espiritualmente? ¿Podría encontrar un nuevo propósito que trascendiera su propia experiencia y que pudiera servir de faro para otros que, como ella, habían sufrido la injusticia y el abandono? El camino hacia la paz interior y un futuro significativo apenas comenzaba, pero Elara ya no estaba sola. Con el espíritu renovado y la convicción de que su experiencia podía trascender su propio dolor, Elara decidió canalizar la energía de su resiliencia hacia un propósito mayor. La herencia obtenida de la restitución de Caleb no fue un mero consuelo, sino una herramienta para la transformación. No la utilizó para su exclusivo beneficio, sino que, con una visión que pocos poseían en su tiempo, la destinó a ayudar a otras viudas del pueblo. Sabía de primera mano la desolación, el estigma y la vulnerabilidad que enfrentaban, y su corazón no podía permanecer indiferente. Así, Elara comenzó a construir lo que pocos habrían imaginado: una red de apoyo para mujeres vulnerables, un refugio donde aquellas que habían perdido a sus esposos podían encontrar consuelo, consejo práctico y, lo más importante, dignidad. Al principio, fue un esfuerzo modesto, reuniendo a unas pocas mujeres en su propia casa. Compartían sus penas, sus miedos, pero también sus conocimientos y habilidades. Elara les enseñó a gestionar los pocos recursos que tenían, a cultivar pequeños huertos, a tejer y a comerciar sus productos en el mercado, protegiéndolas de los usureros y los abusos que antes las acechaban. La casa de Elara se convirtió en un faro de esperanza, un lugar donde la compasión y la solidaridad tejían una nueva realidad para muchas. En medio de esta labor transformadora, Samuel, quien había sido su amigo leal y su aliado inquebrantable durante los días más oscuros, se convirtió en un pilar fundamental en su vida. Su apoyo no era solo de palabra, sino de acción. Ayudaba a organizar las ventas de los productos de las viudas, mediaba en disputas y ofrecía su fuerza y su sabiduría. Su presencia era constante, su mirada, siempre atenta y tierna. Con el tiempo, la relación entre Elara y Samuel
floreció de una manera natural y hermosa, como una flor que se abre al sol después de una larga tormenta. Los lazos de amistad se transformaron en un amor profundo y maduro, construido sobre el respeto mutuo, la admiración y la experiencia compartida del dolor y la superación. Elara, que había creído que su corazón jamás volvería a amar después de la pérdida de Josías, descubrió que el amor podía manifestarse de diferentes formas y que la felicidad no era una traición al pasado, sino una celebración de la vida. Superando el dolor que había marcado sus primeros años de viudez, permitió que Samuel entrara plenamente en su vida y en la de sus hijos. Sus hijos, que habían crecido en la sombra de la angustia y la incertidumbre, ahora se desarrollaban en un hogar lleno de esperanza, risas y el afecto incondicional de dos figuras parentales que les brindaban seguridad y un futuro prometedor. Samuel los crió como si fueran suyos, y el amor de Elara por él se profundizó al verlo interactuar con ellos, enseñándoles, protegiéndolos y compartiendo su alegría. La historia de Elara, de cómo una joven viuda estigmatizada y acusada se levantó de las cenizas de la adversidad para encontrar justicia, y más allá, para convertirse en el ancla de su comunidad, se extendió por todo el pueblo. Se transformó en un símbolo viviente de resiliencia, de la fuerza indomable del espíritu humano frente a la injusticia. La comunidad, que una vez la había juzgado y desterrado, ahora la respetaba y la admiraba profundamente. Su nombre era pronunciado con reverencia, y su ejemplo inspiraba a muchos, no solo a las viudas, sino a todos aquellos que buscaban la verdad y la compasión en un mundo a menudo cruel. Los ancianos del pueblo, los mismos que antes habían dudado de ella, ahora buscaban su consejo. Su sabiduría, forjada en el crisol del sufrimiento y la superación, era valiosa. Elara había demostrado que la verdadera fortaleza no residía en el poder o la riqueza, sino en la integridad, la perseverancia y la capacidad de amar y servir a los demás. Su historia no era solo un relato de redención personal, sino un testimonio de cómo una sola persona, impulsada por la justicia y la fe, podía sembrar las semillas de un cambio duradero en el corazón de una sociedad. La vida de Elara, ahora plena y con propósito, era una pregunta silenciosa, pero poderosa, que resonaba en la conciencia colectiva. ¿Qué legado dejaría para las futuras generaciones? ¿Un legado que trascendería las leyes y costumbres de su tiempo? Elara, con el paso de los años, no solo vivió una vida plena y significativa, sino que se convirtió en un faro de esperanza y transformación para su comunidad. Su obra no fue efímera. Perduró mucho después de su tiempo, tejiendo un legado que trascendió las fronteras de su propia existencia. La red de apoyo para viudas que ella había fundado, inicialmente un pequeño refugio en su hogar, se expandió y floreció. Lo que comenzó como un acto de desesperación, se convirtió en una institución vital. Un modelo de solidaridad y empoderamiento femenino que se replicó en pueblos vecinos y con el tiempo influyó en las costumbres y paulatinamente en las leyes que regían la vida de las mujeres en aquella sociedad patriarcal. Las semillas de cambio que Elara sembró con su valentía y compasión empezaron a dar frutos. Las viudas, antes consideradas una carga o una maldición, comenzaron a ser vistas con una nueva dignidad. Se reconocieron sus derechos, se les ofreció protección y se les brindaron oportunidades para contribuir a la sociedad de maneras que antes les estaban vedadas. La historia de Elara, de boca en boca, se convirtió en una leyenda, una epopeya de resiliencia que se contaba alrededor de las hogueras y se transmitía de madres a hijas. Su nombre se invocaba como sinónimo de justicia, perseverancia y amor inquebrantable. A través del servicio desinteresado a los demás, Elara encontró una redención que iba más allá de la absolución de las falsas acusaciones. La verdadera paz no residía en la vindicación personal, sino en la capacidad de transformar el sufrimiento propio
en alivio para otros. Cada viuda que encontraba consuelo, cada niño que crecía en un hogar seguro gracias a su iniciativa, era un testimonio del poder de la compasión. La alegría que experimentaba al ver a estas mujeres recuperar su voz y su lugar en la comunidad era la recompensa más grande, una que superaba cualquier riqueza material. Su vida familiar con Samuel fue un remanso de felicidad y estabilidad. El amor que compartían era profundo y sereno, una llama constante que iluminaba sus días. Sus hijos, criados con el amor de ambos, crecieron fuertes, justos y compasivos, llevando consigo los valores que sus padres les habían inculcado. No solo se beneficiaron de un hogar lleno de esperanza, sino que también aprendieron de primera mano el valor de la justicia social y la importancia de defender a los más vulnerables. Se convirtieron en herederos de su legado, no solo de bienes materiales, sino de un espíritu de servicio y humanidad. Elara vivió hasta una edad avanzada, rodeada del cariño de su familia, el respeto de su comunidad y la admiración de aquellos cuyas vidas había tocado. Su cabello se volvió blanco como la nieve, pero sus ojos mantuvieron el brillo de la determinación y la sabiduría. Al final de sus días, no había arrepentimiento, solo una profunda gratitud por la vida que se le había permitido vivir, por las pruebas superadas y por el amor que había dado y recibido. Su historia, la de una mujer que se atrevió a desafiar las sombras de la injusticia y la estigmatización, es un poderoso mensaje sobre la fuerza indomable del espíritu humano. Nos recuerda que incluso en los tiempos más oscuros, la compasión, la verdad y la perseverancia pueden iluminar el camino hacia un futuro más justo y esperanzador. El legado de Elara no fue solo el cambio de unas pocas leyes o la creación de una red de apoyo. Fue la siembra de una nueva conciencia, una que valoraba la dignidad de cada ser humano y abogaba por la justicia para todos, sentando las bases para un mundo donde la vulnerabilidad no fuera sinónimo de condena, sino de una oportunidad para la solidaridad y el amor.